Buenos días para todos. Un saludo aquí desde el estado de Tlaxcala. Quiero que meditemos un momento en Efesios capítulo 4, versos 17 hasta el final. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin duda alguna que una de los desafíos que tenemos al pensar en ser la iglesia de Cristo, en pensar en afectar al mundo, en pensar en hacer que el evangelio de la gracia de Dios realmente llegue a los que necesita llegar, eso implica de nosotros una revolución de amor. ¿Saben? Me cuesta mucho trabajo entender por qué es que entre los cristianos y dentro de nuestras iglesias hay tantos pleitos y tantas discusiones. ¿Por qué hay familias que se golpean a sí mismas, que se van a los tribunales, que se pelean por propiedades, por herencias? Y todo eso tiene que ver con este asunto, el amor. ¿Cuándo podríamos o cuándo habremos de entender que cuando Jesús dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros? Juan capítulo 13, versículo 35. Definitivamente, cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, él estaba pensando seguramente en todas estas contrariedades que los discípulos enfrentarían. Y esa es una de las mayores faltas en la vida cristiana, ayer y hoy, la falta de amor. Fallar en cumplir con esta virtud, pero también con este mandamiento del Señor, porque finalmente Él lo pone como un mandamiento: que os améis los unos a los otros. Y de hecho el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es complementado por Jesús cuando Él dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el ver cómo una vida extraviada, sin Dios, sin esperanza, es transformada por el amor de Dios y traída
la comunión con la iglesia es sin duda un milagro, es sin duda algo que no podemos explicar de una manera así total. Pero luego ver a esa misma persona enfrentarse a o enfrentar la amargura, el resentimiento, como dice aquí el escritor bíblico Pablo a los Efesios, cuando él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora le está hablando a los cristianos, no le está hablando a alguien que no conoce, le está hablando a la iglesia en Éfeso. Eso implica que desde el principio la iglesia enfrentó esta misma situación que usted y yo vivimos. Entonces él contrarresta esto diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. ¿Qué tal si en verdad nos vistiéramos con estas vestiduras del amor de Dios? ¿Qué tal si en verdad usáramos el amor de Dios como una capa o como un bello atuendo? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo se vería la vida de los que nos rodean? ¿No cree que comenzaríamos una revolución espiritual? ¿No cree usted que comenzaríamos a vivir bajo los principios dinámicos del Nuevo Testamento? Seguro es que sí. Pero tenemos que empezar en algún punto. Y creo que es tiempo de comenzar, es tiempo de empezar a dejar nuestras amarguras, nuestros resentimientos, nuestros pleitos, nuestras diferencias y arreglar todos nuestros asuntos con amor. Es Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, su amor está en nosotros. Aparte, el Espíritu de Dios que nos fue dado también es un administrador nato del amor de Dios en nosotros. Entonces, crear un ambiente de perdón, crear un ambiente de amor, de compasión, de arrepentimiento y todo esto, no debe ser algo difícil para usted o para mí, porque es el Espíritu de Dios obrando en favor nuestro. Entonces, hagamos un impacto, ¿le parece? Hagamos un impacto en los que están cerca de nosotros y luego comencemos a impactar a los que están más allá y demostrémosle quién es Jesús, el Rey y Señor, el que nos ha hablado desde su palabra, la Biblia, y nos ha dicho que en esto vamos o van a conocer otros que somos de Él cuando aprendamos a amarnos unos a otros. Que el amor sea una bandera en nosotros, que el amor sea la base de todas nuestras doctrinas, que el amor sea el vector o rector principal de nuestros principios doctrinales. Espero que así sea. Que el Señor nos ayude a ser revolucionarios en el amor. Yo soy el pastor Adrián Herrera de la Iglesia Bautista Jehová Jireh y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.